Pues buenas tardes a todos. Vamos a tener una pequeña sesión o videosesión para explicarles el último entregable, la última actividad que vamos a hacer dentro del proyecto en equipo que trabajaron en esta materia de la consultoría a lo largo del curso y que es el plan de trabajo detallado. La idea es compartirles a través de este video cómo vamos a realizar esta última parte. Es un entregable muy sencillo para concluir con el trabajo que han venido realizando en equipo y pues entregarlo en la fecha límite que tenemos, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que han hecho hasta ahora en el curso? Bueno, en una primera etapa de los 4 entregables, eh, a través de los cuales hemos querido aterrizar, aplicar en la mayor medida posible lo que hemos estado compartiendo, discutiendo, analizando en relación con la consultoría. Y en su primer entregable equipo fue la presentación de los servicios de consultoría que ustedes como empresa de consultoría, el equipo, considerando su perfil, sus competencias, etcétera, pues ofrecían al mercado, ¿no? Digamos, cuáles son los servicios de consultoría aplicando el modelo AIDA, etcétera, etcétera. Bueno, después ya teniendo una organización cliente que ustedes buscaron, nuestro segundo entregable fue hacer el diagnóstico, ver cuál era el problema, confirmar el primer enfoque que tenía el cliente del problema, etcétera, etcétera. El tercer entregable, que es el que acaban de presentar justamente, es la propuesta de trabajo, la propuesta de intervención, el proyecto que le estamos planteando a nuestro cliente hacer para ayudarle a resolver el problema o alcanzar los objetivos que específicamente quiere alcanzar. Y este último, hasta aquí nos vamos a quedar en la implementación, en la aplicación de herramientas de consultoría, como ya lo habíamos comentado previamente, es la elaboración del plan de trabajo detallado, que es finalmente desde una lógica de manejo de proyectos, como lo vimos en las últimas clases, el documento que nos va a permitir controlar las actividades. Bueno, primero tener un panorama general de todas las actividades que se tienen que hacer dentro del proyecto, controlarlo en el tiempo, ver en qué fechas se tienen que realizar, cuándo empieza, cuándo termina, en una especie de Gantt. De hecho, vamos a producir un Gantt y ahorita les voy a explicar cuál es la lógica de ese plan de trabajo detallado, pero también ver qué recursos, cómo lo vamos a controlar, cuál puede ser un indicador de que estamos avanzando o no. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, pues es un plan de trabajo detallado con algunos elementos más específicos, como los que les estoy mostrando y que pueden ver aquí, ¿no? Recursos a utilizar, mecanismos de control y de seguimiento de cada una de las actividades que están planteadas en este plan de trabajo. ¿Qué indicador específicamente nos va a decir si nos estamos acercando o no, si realmente está teniendo éxito o no la actividad? Y quién o quiénes van a ser los responsables en particular de cada una de las actividades. Un project manager con este documento pues va a controlar, va a manejar el proyecto que tiene a su cargo, y en este caso nosotros como consultores le vamos a ofrecer este Gantt, este plan de trabajo detallado al cliente, para que también el cliente sepa actividad por actividad qué es lo que vamos a hacer, con quiénes, con qué personas de su empresa, con qué representantes del cliente. Podremos poner muy específicamente quién de nuestro equipo es el que va a hacer o se va a hacer responsable de las actividades que tenemos acá, etcétera, etcétera. Entonces, este es el último entregable en términos generales. Si partimos de eh, las actividades que hicieron y de lo último que vimos también en clase, bueno, tenemos el diagnóstico que se realizó en el entregable anterior, descubrimos cuál es el problema. El mismo problema nos fue planteando objetivos específicos a alcanzar dentro de la intervención.
y de acuerdo a la expertise, a la experiencia, a los conocimientos que nosotros tenemos, etcétera, pues utilizamos ciertos modelos de referencia para poder proponer el proyecto a realizar con el cliente. Todo esto ya lo hicieron ustedes, ya lo explicaron, de hecho, ya lo presentaron, entregaron un documento de diagnóstico, entregaron un documento con la propuesta, ¿no? Y hicieron una presentación para explicar la propuesta. Ahora, si recordamos un poquito y analizamos un poco las presentaciones que justo acabamos de ver, cada una de las presentaciones nos habló del alcance, objetivos específicos, indicadores, etcétera, pero la desglosamos por etapas. Cada uno de los equipos planteó cómo iba a realizar la propuesta de trabajo y cuáles eran las etapas que específicamente iba a manejar para poderle entregar el producto final de la propuesta, que puede ser una nueva imagen corporativa, que puede ser la capacitación de todos los vendedores o la estandarización de procesos o la redefinición de actividades de trabajo o la implementación de un nuevo sistema de prospección, o la mejora en la calidad del producto que específicamente le vamos a entregar a nuestro cliente, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes definieron ciertas etapas, algunas con más claridad que otras, pero al final del día la propuesta de ustedes está establecida en etapas y nos hablaron un poquito de algunas acciones clave que cada una de esas etapas va a tener. Algunos hablaron en general de las etapas y al final pusieron como una lista de actividades clave de todas estas etapas. Algunos lo presentaron etapa por etapa y en cada una de las etapas acciones clave. Bueno, como lo hayan estructurado y como lo hayan presentado, el punto es que ahora de esta propuesta muy general que ya le hicimos al cliente y le hablamos de etapas, le dijimos en términos generales cuánto tiempo iba a durar cada etapa y que a lo mejor en la 1 nos íbamos a tardar 2 semanas y en la 2 un mes y en la 3 6 meses, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué era lo que ustedes planteaban hacer. Ahora vamos a desglosar estas etapas en una estructura de trabajo más detallada, que es de la que va a salir nuestro programa específico de trabajo o nuestro plan detallado de trabajo, que es el último entregable que ustedes van a realizar. Entonces, de todo el proyecto que tenemos, que digamos en la lógica, ¿se acuerdan que vimos en las clases anteriores desde la lógica de manejo de proyectos? Que bueno, puede ser que la estrategia de una organización tenga varios programas, o un programa puede tener varios proyectos, ¿no? Entonces, pensando en la propuesta que nosotros hicimos de consultoría, que es un proyecto, el que le estamos proponiendo a nuestro cliente, ese proyecto puede tener varias etapas. A cada una de estas etapas le vamos a llamar, para efectos del plan de trabajo, un hito. ¿Qué es un hito? Podríamos decir que un hito es un objetivo secundario a alcanzar dentro de nuestra propuesta, una marca a donde tenemos que llegar y llegando a ese punto de referencia, esa marca, a ese objetivo secundario, estamos avanzando en una parte importante del proyecto. Digamos que, por ejemplo, puede ser que la etapa 1 de uno de los proyectos es tener un focus group para tener más información de nuestros clientes, para entonces llegar a una etapa 2, que la etapa 2 sea el rediseñar la imagen de la empresa en base a lo que descubrimos en el focus group. Entonces, el focus group es un hito, es decir, es una marca a la que tenemos que llegar, es un logro que tenemos que alcanzar, secundario, y que si alcanzamos ese hito, si alcanzamos ese focus group, entregamos los resultados, entonces podemos avanzar a una segunda etapa y nos podemos ir acercando más a entregar el producto final. Y esa segunda etapa es el diseño de la nueva imagen corporativa, que tiene que incluir lo que nos dio de información nuestro mercado meta o las personas que dentro de nuestro mercado meta participaron en el focus group, por poner un ejemplo. Entonces, cada uno de los entregables, cada una de las etapas en las que planteamos nuestro proyecto de intervención, le vamos a llamar hito. Y dentro de la estructura, dentro del orden lógico del programa, del plan detallado de trabajo, del desglose de trabajo, le vamos a llamar hito
a cada una de estas etapas. Cada uno de estos hitos se va a componer en tareas e incluso en subtareas. Nosotros vamos a tratar de entregar, para efectos de esta materia, un proyecto, un programa de trabajo, un plan detallado de trabajo muy sencillo, en donde simplemente ustedes desglosen tareas, pero a lo mejor alguna tarea requiere desglosarla en subtareas, y cada una de las tareas hay que descomponerlas específicamente, hay que tener como clara toda la estructura de tareas, toda la lista de actividades, de acciones concretas que si las hacemos, entonces, si hacemos estas tareas, pues podemos cumplir con el hito y entonces cerrar ese hito o esa etapa para pasar a la que sigue. En lenguaje de proyectos, nuestro proyecto se va a descomponer en hitos. Los hitos son las etapas y cerrando una etapa, entonces entregamos, digamos, ciertos documentos o ciertos subproductos del proyecto y vamos avanzando en el avance del proyecto. Ahorita les voy a poner un ejemplo un poquito más específico. Por ejemplo, puede ser como esta diapositiva ya la había utilizado en una de las clases anteriormente, que nuestro proyecto tenga 3 etapas. La primera etapa es definición de procesos clave por área. La segunda etapa es la revisión y rediseño de roles y perfiles de éxito de los puestos de cada área. Y una vez que tenemos esto, entonces la tercera etapa sería plantear o ya estructurar una propuesta de plan de desarrollo de talento de la gente de cada una de las áreas que tenemos dentro de la empresa. Estas son 3 etapas. Cada etapa es un hito. Es decir, si cerramos definir procesos clave, porque a lo mejor no los tenemos claros en la empresa, cuando nosotros los cerremos y entreguemos el manual de procesos revisados y de procesos bien definidos y estructurados área por área, entonces eh, dándole al cliente ese entregable, cerramos este hito que sería esta primera etapa, ¿no? Y esta primera etapa aquí en la propuesta, digamos que esta es una diapositiva que es parte de la propuesta general de trabajo, estamos indicando algunas actividades clave, no todas las que hay que hacer en esa etapa, pero para darle una idea al cliente qué vamos a hacer en esa etapa de definición de procesos clave. Por ejemplo, le dijimos que vamos a revisar la estrategia de la institución, vamos a revisar las relaciones clave que hay entre todas las áreas, y vamos a identificar procesos de cada área para mapearlos, ¿no? Para darle una idea, pero aquí hay un chorro de actividades porque implica que revisión de la estrategia implica sentarnos con el director general, sentarnos con cada uno de los directores clave para revisar esa estrategia, hacer la revisión del documento de estrategia, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener entrevistas con cada uno de los gerentes o directores o responsables de cada uno de los equipos de trabajo de la empresa y sondear o preguntarles a detalle con cuáles departamentos interactúan más, en qué tipo de actividades, en qué tipo de procesos y empezar a definir esas relaciones clave, ¿no? Ejemplo. Entonces, estas 3 actividades genéricas o clave a lo mejor se pueden descomponer en otras actividades más a detalle. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar, sacar la lista de actividades a detalle de tareas desglosadas que nos van a llevar a terminar este hito o a esta etapa, ¿no? A poder cerrarla, concluirla, lograr los entregables que nos planteamos en esta etapa y luego irnos a la que sigue. Si estas 3 etapas llevan un orden lógico y para pasar a la segunda tendríamos que primero hacer la que está marcada como número 1, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, de esta estructura general que ustedes ya presentaron en su proyecto y que plantearon, digamos, las etapas, las vamos a descomponer ahora en actividades específicas, tarea por tarea, de cada una de las tareas que tiene el hito. Si alguna tarea tuviera subtareas, pues así hacemos el desglose. Por eso es que es estructura de desglose de trabajo, ¿no? Hay un par de videos en Moodle, en la plataforma, en el tema de manejo de proyectos que podrían ver también para reforzar esta parte y que tiene que ver con la planeación del proyecto y en inglés viene, es un video en inglés que se llama Breakdown Structure, eh, que Work Breakdown Structure, que sería como el desglose del trabajo, la estructura de desglose de trabajo y cómo vamos a ir planteando actividad por actividad, cuál sería la metodología a seguir. En eso no me voy a meter ahorita.
para poder hacer este desglose de las tareas que cada hito, que cada etapa de su proyecto puede tener en particular. Pero esos videos los pueden checar, si no es que ya lo hicieron, me imagino, en Moodle, en la plataforma. Pero bueno, la idea es trabajar en este desglose de actividades y lo que vamos a hacer es ir marcando en un Gantt actividad por actividad, siguiendo un orden lógico, porque es un plan detallado de trabajo que nos va a decir cronológicamente cómo vamos a empezar el trabajo y cómo lo vamos a continuar, etapa por etapa, actividad por actividad. Entonces puede haber una actividad que sea la 1.1, vamos a indicar cuál es su duración en el tiempo, en días particularmente, a lo mejor la 1.1 va a durar 12 días y vamos a poner las fechas específicamente, y en el Gantt pues lo vamos a marcar en el calendario o en el desglose en la secuencia de días que nos va a ir mostrando, pues nos va, si son 12 días, pues esta barrita nos va a indicar justo los 12 días, ¿no? Ahorita lo voy a aterrizar en un proyecto, en un plan de trabajo específico. Y puede ser que la actividad 1.2 dure 5 días. Entonces, la barrita nos va a marcar 5 días, pero ojo, también algo importante para que ustedes preparen su plan detallado de trabajo es ver si hay dependencia o no entre las actividades que previamente están marcadas en el plan de trabajo. Bueno, como escucharán, tenemos algunos ruidos ambientales, están los perros de mis vecinos, que están un poco inquietos, pero bueno, espero que no afecte mucho y no se me desconcentren con lo que tienen que hacer en este entregable. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos la actividad 1.2, dura 5 días, y a lo mejor aquí le estamos indicando que hay una relación o hay una dependencia y que para poder empezar la actividad 1.2 necesitamos primero hacer la 1.1. No puede empezar sin haber hecho la actividad anterior. Entonces, como aquí hay marcada una dependencia, es decir, la 1.2 dura 5 días, pero depende de la 1.1, entonces va a empezar hasta que termine la 1.1. La 1.1 son 12 días, esta es la barrita de los 12 días, y después esta misma flechita nos va a indicar que hay una dependencia y que una vez hecha esta va a empezar la siguiente actividad, que es la 1.2, y a partir de acá, que es la fecha de fin de la actividad anterior, va a empezar la 1.2, que va a durar 5 días, ¿no? Y lo mismo, a lo mejor la siguiente, que es la 1.3, también va a durar 5 días, pero de alguna manera esto es dependiente de la 1.2, por decir algo. Entonces, también esta que es la tercera actividad, la 1.3, pues va a empezar cuando termine la anterior. Igual viene esta flechita que nos va a marcar esa dependencia y se acabó. Esto lo vamos a estructurar y así tendría que verse su plan detallado de trabajo, su Gantt, si es que tenemos dependencias contra las actividades anteriores. Esta estructura, de hecho, es la que nos va a pedir si usamos el software de Project de Office, que ahorita les voy a explicar súper sencillo y así de manera muy, muy rápida, sin meternos a detalle, que digo, para usarlo bien y incluso utilizarlo para gestionar un proyecto, pues hay que tomar incluso un curso, pero simplemente para preparar el Gantt de manera muy sencilla, como yo ahorita se los voy a pedir para este curso, les voy a explicar rápidamente cómo usar Project. Pero insisto, podrían usar Excel también eh, para preparar su Gantt. Pero visualmente, si tenemos actividad por actividad, cuánto duran en el tiempo, y aquí marcar si hay dependencia o no, porque podrían no necesariamente todas las actividades haber dependencia, entonces pues su Gantt va a lucir así, ¿no? Porque la actividad 2, vamos a ver que va a empezar hasta que termine la 1, la 3 hasta que termine la 2, aquí estamos viendo dependencias, ¿no? Y en un plan detallado de trabajo va a aparecer un triangulito. Project se los va a marcar en automático cuando termina una actividad, digamos, o digamos, terminan varias actividades que están dentro de un mismo capítulo o dentro de un mismo hito. Entonces cerramos ese hito, que sería como toda la etapa eh, o toda una etapa del proyecto que planteamos, ¿no? Entonces, al hito en inglés le vamos a llamar milestone. En proyectos es algo que los project managers manejan todo el tiempo. Entonces,
cuando cerramos un hito, cuando se cierra un hito, porque digamos, el hito a lo mejor era el número 1 y está descompuesto en estas 3 actividades, que es la 1.1, la 1.2 y la 1.3. Se cierra el hito y una vez que terminamos estas 3 actividades y terminando esas 3 actividades, cerramos toda una etapa, entonces nos va a marcar, si usamos Project de Office, nos va a marcar un triangulito, quiere decir que ahí se termina una etapa o un hito o un milestone en inglés, y ahí habría un entregable que ofrecerle al cliente o que podemos checar, digamos, como una meta o como un objetivo secundario que ya tendríamos que haber alcanzado porque cerramos una etapa o cerramos y alcanzamos un hito o un milestone en inglés, ¿no? Entonces, bueno, así luciría básicamente el Gantt. Si lo estructuramos por hitos o por milestones, cada hito va a ser una etapa. Ahorita les voy a poner un ejemplo mucho más a detalle y más específico. Entonces, la sábana del Gantt, esto es lo que ustedes van a entregar en términos generales, pues tendría que lucir así. Por ejemplo, aquí si vemos, vendría, el proyecto puede ser el nuevo sistema, ¿no? Y a lo mejor la duración de todo el proyecto son 43 días y están marcadas aquí en esta barrita del Gantt. Todo esto, si lo hacemos en Project, nos lo va a ir marcando en automático. A lo mejor en Excel, pues sí lo vamos a tener que ir marcando las barritas de manera manual, pero bueno, cada quien hágalo, cada equipo hágalo como mejor considere que le puede funcionar. Y también, bueno, viendo qué tan fácil es el poder obtener o utilizar una versión de prueba de Project Office, etcétera. O si el equipo de alguno de ustedes tiene ya cargado Project, pues bueno, lo podrían usar facilísimo. Ahorita les voy a explicar exactamente cómo es que lo podríamos utilizar. Bueno, entonces puede ser que el proyecto, que es la creación de un nuevo sistema, el primer hito, la primera etapa son los requerimientos del sistema, ¿no? Básicamente. Y los requerimientos del sistema eh, van a durar o van a tardar 17 días, ¿no? ¿Esto qué implica? Que a lo mejor los requerimientos del sistema, aquí por ejemplo, este Gantt que estamos viendo acá, tiene 2 subhitos o subetapas, que es los requerimientos de hardware y los requerimientos de red. Y entonces aquí vemos actividad por actividad de hardware, digamos que es la compra de 200 computadoras de escritorio, 20 impresoras, la compra de cable, el tendido del cable, etcétera, ¿no? Entonces vienen aquí como las etapas, esto es en menos de un día, pueden ser en horas, por eso está marcado en 0 días. Y aquí vemos que la primera actividad de los requerimientos de hardware va a empezar en esta fecha. La compra es independiente completamente la siguiente actividad, por ejemplo, que es la parte de la compra de cableado, y entonces estas se hacen simultáneamente, pero ya el tendido del cableado depende de la compra del cableado, obviamente. Entonces aquí sí hay una dependencia. Aquí si ustedes ven el Gantt, esta actividad que es la 6 no se puede hacer hasta que no termine la número 5. Pero la 5 puede hacerse en paralelo a la 4 porque no hay dependencia. Entonces esto es lo que vamos a ir marcando en nuestro plan de trabajo y aquí vamos, están marcadas como todas las actividades de esta etapa que son los requerimientos de hardware y los requerimientos de hardware duran 16 días. En paralelo corren las de red, se hacen al mismo tiempo, no hay dependencia entre este pedazo y este pedazo, si ustedes pueden ver aquí el Gantt. Esta parte de la presentación se las comparto en un rato y la van a poder encontrar en la sección del syllabus, ya la presentación final del curso. Y ahí, si quieren volverle a echar una checada. Pero esta diapositiva simplemente era para explicarles cómo va a lucir su plan detallado de trabajo. A lo mejor ahorita con el ejemplo que les voy a poner en Project queda un poquito más detallado y más específico. Aunque, obvio, esto tiene que ver con el proyecto, las etapas que ustedes plantearon y las actividades que se tienen que hacer en cada etapa. A cada etapa le vamos a llamar hito. Y cada hito va a tener sus actividades. Aquí lo que vamos a tener que definir es si hay dependencias o no hay dependencias en cada una de las actividades. Ejemplo, vamos a pensar, este es Project. Entonces, si abrimos
el software, el Microsoft Project, pues vamos a encontrar una hojita así. Y básicamente nos va a mostrar, si le damos un nuevo proyecto en blanco, esta es la estructura que nos va a mostrar, y esta hoja en donde vamos a ir capturando las actividades, pues es muy parecida o va a ser muy similar a Excel. Incluso, de hecho, podremos trabajar en Excel toda la lista de actividades y luego copiar y pegar aquí en las tareas. A ver, ejemplo. Pensemos que el proyecto tiene que ver con el, la nueva imagen corporativa de la empresa, ¿no? Entonces, la nueva imagen corporativa es el proyecto. Ahorita yo la voy a capturar en la actividad 1 o en la celda, en la fila 1, que sería la parte de la actividad 1. Pero esto incluso lo estoy poniendo en mayúsculas, sería el proyecto completito. Y el proyecto a lo mejor tiene varias etapas. La primera etapa puede ser un focus group. ¿Sale? Entonces ya en minúsculas le voy a poner focus group. Este sería nuestra primera etapa, tal como la planteamos en nuestra propuesta al cliente, ¿no? Y la propuesta general que le hicimos al cliente. Entonces, a lo mejor la primera etapa es un focus group. Como es la primera etapa del proyecto, que es nueva imagen corporativa, si yo uso project, le voy a dar una sangría a la tarea hacia la derecha, con este icono que ven ustedes aquí arribita en la barra que tenemos aquí en la parte superior. Si yo le doy una sangría a la derecha, le estoy dando una subordinación al focus group en relación con nueva imagen corporativa. Entonces yo primero pondría un título en mayúsculas porque me hablaría de todo el proyecto. Y de hecho, conforme yo vaya capturando las actividades en Project, me va a ir actualizando la fecha de inicio y la fecha final de todo el proyecto conforme yo le voy a ir metiendo hitos y actividades hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera etapa es un focus group, y el focus group implica varias actividades, ¿no? Ahorita voy a poner algunas como ejemplo. Pero yo con la sangría a la derecha ya le di subordinación, y entonces este va a tener tratamiento como hito. Si no aparecen negritas, quiere decir que es una actividad. Ahorita, como no tiene nada, no tiene más información, la está marcando como si fuera una actividad, aunque en realidad la vamos a manejar como un hito. Ahorita les voy a explicar que sería una de las etapas, ¿no?, de la propuesta. Entonces, hacia abajo voy a capturar las actividades que tienen que ver con con el focus group. Y a lo mejor lo primero que tengo que hacer para ejecutar o para poder realizar el focus group, que es la primera etapa de la propuesta que le voy a hacer al cliente, es definir el lugar del focus group. A lo mejor tengo que buscar lugares en donde voy a realizar el focus group. Estamos en un escenario donde no hay COVID, por supuesto. Entonces tengo que buscar lugares hasta definirlo. Vamos a dejarlo de esa manera. Esta es una actividad del focus group, entonces la voy a subordinar. Si yo no le doy otra sangría, entonces me marcaría como que es una actividad de nueva imagen corporativa. Pero ahorita le voy a dar a definir lugar otra sangría a la derecha, a la tarea. Entonces en automático definir lugar ya me la está marcando como una actividad dentro de este bloque que es focus group. Ya me aparecen negritas. Entonces focus group va a ser un hito o la primera etapa de este proyecto que se va a llamar nueva imagen corporativa. Entonces, definir lugar a lo mejor va a tardar, le voy a marcar fecha de comienzo. Voy a empezar mañana miércoles 1 de julio y voy a terminar el viernes 2 de julio. Y esa es la fecha de inicio, fecha final, me va a marcar 2 días, me está actualizando aquí la barrita en automático de las fechas. Y pues es lo único que tengo definido hasta ahorita de todo el hito y del proyecto. Coincide. Bueno, puede ser una siguiente actividad que va a ser, ya que definí el lugar, lo tengo bien identificado, entonces voy a invitar a los asistentes al focus group, ¿no? Puede ser mi siguiente actividad. Pero tengo que marcar que esto no lo puedo hacer hasta que no tenga el lugar. No los puedo invitar hasta que no tenga definido el lugar
del focus group. Entonces tengo que marcar que hay una actividad predecesora. Y la actividad predecesora es la 3, que es definir el lugar. La voy a marcar acá. Y entonces, o podría manualmente ponerle el número 3 y me marca la actividad, ¿no? O sea, en automático me dio un día, pero le puedo ajustar. Puede ser que a los asistentes los voy a invitar a partir, esta cerró el 3, voy a empezar a invitar el 4 de julio y me voy a llevar hasta el viernes 10 de julio, ¿no? Entonces son 6 días para invitar a todos los asistentes a los chorromil. Hay una dependencia, yo no puedo empezar a invitar a la gente hasta que primero no tenga definido el lugar del focus group, ¿no? Entonces, acá hay una dependencia y me la va a marcar también en el Gantt. Y ya están las fechas marcadas. Como ven, el hito, es decir, la etapa es el focus group. Entonces, todo el hito me lo está actualizando con estas dos actividades que hasta ahorita he metido. Y el proyecto, lo único que tengo también es el primer hito, la primera etapa que es el focus group. Entonces, el proyecto que está hasta arriba también me lo va actualizando. Lo tendría yo que ir capturando de la manera en la que les expliqué. Puede ser que una actividad también del focus group de este proyecto, de este hito, de esta etapa del proyecto, más bien, sea definir o preparar la guía de tópicos, ¿no? De tópicos, perdón. Pero esta en un día queda y esta no tiene dependencia, es decir, en lo que voy definiendo el lugar, yo o alguna otra persona, algún otro responsable, puede empezar a preparar la guía de tópicos. Entonces, esta puede correr en paralelo a las dos actividades anteriores y la podemos hacer a partir de mañana también. Entonces, puede ser que nos vamos a tardar un día y vamos a empezar el día 1 de julio y vamos a terminar el día 1 de julio, ¿no? Entonces, solo le vamos a dedicar un día, no tiene predecesoras y corre en paralelo con esta que es definir el lugar. Para invitar a los asistentes, sí, primero tengo que definir el lugar, aquí sí hay una dependencia. Entonces, bueno, me la va a marcar en el Gantt también y no me va a afectar el número total de días de todo el hito, de toda la etapa, que sería el focus group, y del proyecto tampoco la va a afectar, ¿no? Porque la puedo hacer en paralelo con estas dos actividades que van a correr al mismo tiempo. Esta no tiene ninguna dependencia. Puede ser que una siguiente sea la ejecución del focus group, ¿no? Hacer el focus group. Y esa va a ser un día, solo va a ser un focus group. Y a lo mejor, obvio, esto es después de invitarlos, no puedo hacerlo después, antes de las invitaciones. Entonces, aquí va a haber una dependencia, es decir, hay una actividad predecesora que va a ser invitar a los asistentes, ¿no? Básicamente, hasta que los invite, puedo hablar de eso. Y puede ser un día y va a ser el 13 de julio, exactamente como está aquí marcado en automático. Entonces el Gantt se ajustó y vamos a poner que la última actividad para ejemplificar este hito, que es el focus group, sería el reporte, el elaborar y terminar el reporte de resultados para podérselo entregar al cliente. Y eso después de ejecutar el focus group, a lo mejor va a durar 2 días, que a lo mejor, como fue el 13 de julio el focus group, pues voy a empezar el 14 y lo voy a terminar el 15 de julio. Y yo el 15 de julio podría, por correo electrónico, estarle mandando los resultados a mi cliente. De todas maneras va a marcar una dependencia y esa dependencia va a ser con la ejecución del focus group. No puedo elaborar el reporte de resultados si primero no hago el focus group. Entonces aquí ya me va a marcar la dependencia entre la ejecución y el reporte de resultados. Y terminando el reporte de resultados, podemos decir que cerramos esta etapa, cerramos el hito que es de focus group. Son 11 días y todo el hito, toda la etapa va a empezar el 1 de julio y va a terminar el 15 y aquí está el desglose que vamos a poder ver en el Gantt. Esa es una primera etapa.
Ahora pensemos, una segunda etapa, rápidamente quisiera ejemplificar. Ya teniendo los resultados del focus group, a lo mejor puedo empezar mi segunda etapa, que sería la propuesta de diseño, ya empezar prácticamente a trabajar en el diseño de nueva imagen corporativa, ¿no? Como yo la acabo de capturar exactamente aquí abajo y está siguiendo la misma lógica de la actividad anterior está siguiendo una sangría que tiene dependencia con Focus Group. Focus Group es una sangría que tiene dependencia con el proyecto completito. Entonces, para que no me vaya a confundir esta actividad con el hito o con la etapa anterior, que es Focus Group, este es el título del siguiente hito o de la siguiente etapa del proyecto. Entonces, le voy a aplicar una sangría, pero a la izquierda. Entonces, voy a usar mi barra que tengo aquí de herramientas arriba y ahora le voy a dar una sangría, pero a la izquierda. Y si le doy una sangría a la izquierda, está ahora al nivel de Focus Group y me va a marcar una dependencia al proyecto, que sería a la de nueva imagen corporativa, ¿no? Entonces, ahora este es un hito, es el segundo hito que va a tener mi proyecto. Y vamos a pensar que, por ejemplo, la primera actividad que vamos a hacer del diseño de nueva imagen corporativa es una junta para discutir información clave del focus group, ¿no? Esta la vamos a hacer con el cliente y es la primera actividad en la que vamos a comenzar con el diseño. Igual, esta actividad está al mismo nivel que el título de arriba, que sería el diseño de la nueva actividad, perdón, de la nueva imagen corporativa, pero este en realidad es el segundo hito, la segunda etapa. Entonces lo que queremos hacer es marcar una dependencia para que se pueda ver claramente y pueda ir marcando la estructura del plan de trabajo que las actividades que voy a empezar a capturar a partir de esta junta son actividades de este segundo hito o de esta segunda etapa, que sería el diseño. Entonces aquí vuelvo a marcar una sangría, pero ahora a la derecha, para que la junta me la subordine al diseño de nueva imagen corporativa. Entonces le voy a marcar aquí una sangría a la derecha. Entonces la junta es una actividad que va a ser parte de este segundo hito del proyecto, que es el diseño de la nueva imagen corporativa. Y la junta no la puedo hacer sino hasta que cerré el hito de Focus Group, ¿no? O la última etapa del hito de Focus Group, como le queramos plantear, ¿no? Entonces, le voy a poner dependencia a todo el hito, a toda la etapa anterior. Si ya terminamos la etapa del Focus Group y la etapa del Focus Group termina el 15 de julio, justo como la última actividad que está marcada de ese mismo hito, entonces le voy a marcar una dependencia al hito completito, que sería la número 2, ¿no? Todo lo que es el Focus Group. Y me va a marcar empezar esa junta a partir de que termine el Focus Group. Vamos a plantear que la junta la vamos a tener un par de días, o sea, en 2 sesiones. La vamos a empezar el 16 y la vamos a terminar el 17, el viernes 17 de julio, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestro segundo hito, va a empezar con esta actividad, o la segunda etapa va a empezar con esta actividad, que es la junta para discutir información clave del Focus Group. Va a durar 2 días y va a empezar hasta que termine todo el hito o toda la etapa de Focus Group, ¿no? Entonces, ya teniendo los resultados del Focus Group, puedo empezar esta junta. Vamos a pensar como última actividad para ejemplificar este segundo hito, que después de la junta vamos a preparar un primer borrador de la propuesta de, de los supuestos clave de la nueva imagen corporativa. Como verán, yo no sé nada de imagen corporativa, pero bueno, estoy solo ejemplificando la estructura del plan de trabajo. E igual puede ser que ya este primer borrador de los supuestos clave para empezar a preparar el diseño de la nueva imagen corporativa no la puedo hacer sino hasta que termine yo la junta. Entonces le voy a marcar una subordinación
a la junta anterior, ¿no? Que es la actividad 9, y a lo mejor ese primer borrador lo voy a tener listo en 4 días. Lo voy a empezar, como se nos atraviesa el sábado, no trabajamos, entonces lo voy a empezar el 20, efectivamente, y la voy a terminar el lunes, el viernes, perdón, 24. Vamos a dejar que son 5 días, ¿no? Y entonces, en automático me va a actualizar mi Gantt. Y si yo veo mi Gantt acá marcado, bueno, este segundo hito, que es el diseño de la nueva imagen corporativa, tiene 2 actividades. Esta primera, que depende de cerrar la etapa anterior o el hito anterior, que es el focus group. Entonces aquí está marcado el focus group. Aquí va a empezar mi segundo hito, mi segunda etapa, que es el diseño de imagen corporativa. La primera actividad es esta primera junta. Hasta tener la primera junta puedo hacer o empezar a hacer el primer borrador de los supuestos de la imagen corporativa. Entonces, y me voy a tardar 5 días en este primer borrador, ¿no? Y aquí me lo va a marcar el Gantt en automático. Si mi proyecto terminara hasta acá, el de la nueva imagen corporativa, entonces ya en automático tengo todo mi Gantt del proyecto, que es este, y básicamente tiene 2 etapas o 2 hitos. El primero es el focus group y el segundo es el diseño, suponiendo que el diseño llegue nomás hasta estas 2 actividades, cosa que no es cierto, pero solo para cerrar este ejemplo que les estoy planteando. Entonces, todo mi proyecto es este es el primer hito o la primera etapa con sus actividades, fechas de inicio y de término, y este es el segundo hito o la segunda etapa que tengo de este ejemplo que acabamos de estructurar, con sus 2 actividades, con las dependencias que se tienen. Esto es exactamente lo que ustedes tienen que preparar. Si usan Project es lo único que tienen que hacer, básicamente. Si no usan Project, pues esta misma estructura la tendrían que preparar o la tendrían que elaborar en Excel. Y eso sería todo. Este es el último entregable que vamos a hacer para efectos de cerrar esta materia. Y lo que ustedes tienen que hacer es, ya sea en Office o en Excel, cualquiera de las 2 formas, van a definir las etapas de su proyecto. Cada etapa va a ser un hito, ¿no? Entonces van a abrir como un subtítulo en negritas la primera etapa, que puede ser focus group, como dijimos ahorita, ¿no? Y le van a definir al menos 10 actividades. No es necesario que, si alguna tiene subactividades, pues puede contar dentro de estas 10, ¿no? Pero no es necesario que dividan forzosamente las actividades en subactividades. Si fuera el caso, pues adelante. Entonces, al menos 10 actividades por cada hito. Pueden ser que tengan 2 o 3 etapas o 2 o 3 hitos en su propuesta, entonces van a tener por cada hito o por cada etapa 10 actividades. Al menos van a tener 2 etapas, porque todos los proyectos que presentaron tienen al menos 2 etapas, hay algunas que tienen 3, hay algunas que tienen 4, ¿no? Entonces, por cada etapa, que vamos a llamar hito, le van a poner 10 actividades, van a indicar quién es el responsable de cada una de las actividades, fechas de inicio y término, si hay dependencia o no. Y bueno, entonces, en conclusión, tendríamos, teniendo fechas de inicio y término de cada actividad, la fecha de inicio y término de cada etapa o de cada hito y la fecha final del proyecto, de inicio y final del proyecto, como lo tenemos aquí marcado. Este es el proyecto, tenemos fecha de inicio y término de todo el proyecto, fecha de inicio y término de cada hito o etapa. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos etapa 1 Focus Group, etapa 2 diseño de nueva imagen corporativa, y va a depender pues, de la fecha de inicio y término de cada una de las actividades. Esto es lo que tienen que hacer. Si lo entregan en Project, simplemente el archivo de Project lo suben en en la actividad o en la tarea que está abierta para el cuarto entregable. Si lo hacen en Excel, el archivo Excel es el que van a subir y que tenga esta estructura, ¿no? Entonces, básicamente con eso cerramos el curso. Este es el último entregable que tienen que hacer en el curso. Porfa, chequen este video, vuelven a echar un ojito y si tienen dudas, a partir de la última sesión que vamos a tener en clase, la última videoconferencia, ya con todo el grupo, porfa hagan sus preguntas ya después de haber visto este video para que vayamos directamente a las dudas que puedan tener en cómo van a estructurar su plan de trabajo detallado. Si
independientemente de la videoconferencia, antes de tener la última clase, tienen dudas y van a empezar a trabajar en este plan detallado de trabajo, pues porfa contáctenme por chat de Teams o por correo electrónico, por mensajito de Moodle. Yo voy a estar al pendiente para contestar sus dudas específicamente. Y con esto cerramos el curso. Este es el último entregable que vamos a realizar en el curso, el último entregable de su proyecto en equipo. Y entonces, pues manos a la obra. Tiene que ver con las etapas que ustedes ya explicaron y plantearon en su propuesta. Y simplemente es primero pensar en la lista de actividades que hay que hacer para cada una de las etapas, ponerles fecha de inicio y término, ver si hay dependencia o no de las actividades entre una y otra, o hay algunas actividades que pueden correr en paralelo, como lo expliqué anteriormente, y plantear todo en un Gantt, como lo expliqué también previamente. Puede ser en Project Office, puede ser en Excel, en cualquiera de las dos opciones está bien. Y bueno, para cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su trabajo hasta ahorita, por todo el esfuerzo que han hecho. Ya vamos en la recta final, ya simplemente hay que trabajar en esto. Cerramos el curso. Muchas gracias por todo. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues estoy para servirles y estoy atento a cualquier mensaje que me puedan mandar al respecto. Pues muchas gracias y nos estamos viendo próximamente.